Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar de introducción al ensayo Blower Door. Soy Jesús Menéndez, director de Zero Energy, y hoy va a estar con nosotros presentando este webinar María Emilia, que es arquitecta aquí en Zero Energy. El ensayo Blower Door está empezando a tener cierta importancia en nuestro país porque ya con la modificación que hubo al NCT en la versión del 2019 podemos ver cómo se tiene ya en cuenta o se puede hacer este ensayo empírico para conocer cuál es la hermeticidad al aire o la permeabilidad del edificio y por ende saber exactamente cuáles son las infiltraciones y ponerlas para obtener la certificación energética. Hoy, en este webinar, que va a tener una duración más o menos de unos 45 minutos, una hora, haremos una pequeña sesión de preguntas al final. Quiero también, os va a presentar María Emilia, el proceso de ensayo, es decir, cómo se realiza el ensayo, qué pautas hay que seguir, qué condicionantes tenemos que preparar antes de realizar el ensayo, en qué consiste, cuáles son los fundamentos físicos, el principio de este ensayo. Haremos también un vídeo al final, demostrativo, y también haremos unas pequeñas notas de la relevancia que tiene, como ya digo, en el CT. Sin más, os dejo ya con María Emilia. Si estás lista, puedes igual compartir mejor tu pantalla, María Emilia. Aquí. Eso es, ahora está. Muy bien. Gracias, María Emilia. Vale. A ver, déjame esconder esto un momento. Mi conexión no va, parece que perfectamente, así que si es que hay alguna traba o algo, no sé, Jesús, me avisas con el micrófono, ¿vale? Vale, perfecto. Bien. Bueno, como había comentado Jesús anteriormente, esta presentación va de lo que es el ensayo Blower Door, o la puerta ventilador, como también es conocida. Vamos a hablar un poco del papel que tiene este ensayo, como una parte introductoria, el papel que tiene este ensayo en el proceso de la edificación. Bien, este ensayo Blower Door funciona para el control de calidad, confirma y documenta la buena práctica y trabajo de los diseñadores y constructores en edificios, ¿no? Nos sirve para establecer el valor N50, que ya vamos a conocer más adelante qué exactamente es este valor. Nos sirve para planificar la capa de estanqueidad del aire en detalle, tanto en diseño como en el sitio. Nos sirve para revisar el trabajo durante la instalación. Y también existe un ensayo Blower Door, que es un ensayo preliminar, antes de que la obra esté totalmente terminada u ocupada, que nos sirve para también, como les decía, el control de calidad. Este ensayo debe realizarse una vez que las barreras de aire sean más accesibles, ¿verdad? Que aún podamos tener accesibilidad a ellas para poder corregirlas si detectamos algún fallo. Bien. Y si se sigue el procedimiento descrito con anterioridad, el equipo de prueba puede asegurarse de que los resultados de la prueba cumplan con los requisitos de la normativa, ¿no? La normativa ya sea nacional o las normativas de las que vamos a hablar más adelante, ¿no? Las normas ISO, tanto europeas como nacionales. Bien. A ver, no puedo pasar a la siguiente. Ahí. Bien. Vamos a hablar de un poco el funcionamiento físico de cómo se lleva a cabo este flujo de aire debido al principio de flotabilidad. Bien. Como sabemos, en invierno el aire dentro del edificio es más cálido que el aire exterior. ¿Qué quiere decir que sea más cálido? Que va a ser más ligero. Bien, la densidad del aire a 35 grados centígrados
es densidad de 1,21 kilogramos por metro cúbico. Una vez que este aire se va enfriando un poco más, digamos a 20 grados centígrados, 20 grados Celsius, esta densidad baja a 1,19 kilogramos por metro cúbico. Esta densidad del aire va bajando. Bien, el aire más ligero, como sabemos este principio, el aire más ligero, menos denso, se va a elevar. Bien, es como funciona estos globos que se elevan, los globos, hace que flote cuando se llenan de aire caliente, o ya sea de un gas más ligero que el aire, como también lo es el helio. Este aire ascendente ejerce presión sobre el techo del edificio, ¿bien? Entonces hablamos de una diferencia de presión. El diferencial de presión de línea base se registra durante 30 segundos en el lugar exacto donde está instalado el sistema de la puerta ventilador, el sistema blower door. Bien, 10 pascales equivalen a una fuerza de 1 kilogramo metro cuadrado. 1 kilogramo por metro cuadrado. Aquí es lo que vemos, que era lo que les explicaba, que se ejerce una presión adicional debido a esta densidad. Bien. La prueba blower door se refiere a las diferencias de presión. Por ejemplo, la diferencia de presión entre el aire dentro del edificio y el aire fuera del edificio, antes de que el edificio haya sido presurizado o despresurizado. Se toma la diferencia de presión de referencia también para ayudar a determinar una diferencia de presión absoluta una vez que el edificio ya esté presurizado o despresurizado. Bien, entonces esto aquí es importante tomar nota. Pero más adelante también vamos a llevar a ver con detalle el proceso de lo que se tiene que tomar nota antes y después, durante y después de realizar este ensayo. Bien. Vamos a ver también las pautas a seguir para el ensayo de estanqueidad según la norma UNE en ISO 9972 o 9972. Esta norma dice que el ensayo debe realizarse con todas las puertas y ventanas al exterior de nuestra envolvente cerradas o selladas. El sistema de ventilación debe estar apagado y sus entradas y salidas selladas. Vamos a ver también más adelante cómo sellar estas entradas y salidas. Bien. Aquí tenemos más o menos un esquema de un edificio durante un ensayo de despresurización. Tenemos en rojo, a ver si puedo poner la pluma. Tenemos aquí en rojo la ubicación de la puerta blower door y tenemos en azul todas las entradas de aire. En la parte derecha de la imagen tenemos una compilación del informe realizado con un software llamado TechType o TechType Express, que también existe no solamente para ordenadores, sino también para iOS o Android, que las podemos utilizar en el móvil. Lo que hace este software es una compilación del ensayo de diferentes, una serie de pruebas estandarizadas tomadas mediante presurización y depresurización. ¿Bien? La preparación para el ensayo blower door según nuestra norma ISO 9972. Primero que se debe revisar e inspeccionar el edificio e instalar el sistema de prueba, según lo que nos dice el manual y según lo que nos dice la norma. Segundo, todas las ventanas y puertas al exterior, como ya hemos mencionado, tienen que estar cerradas. Y las puertas interiores, es decir, a los dormitorios, cocina, etcétera, tienen que permanecer abiertas. Se debe recorrer el edificio y localizar y documentar fugas que se muestran aquí en este ejemplo con un anemómetro. Vamos a ver más adelante cómo también se pueden determinar estas fugas. Estas fugas se pueden encontrar utilizando la función crucero, cruise, que es esta que está aquí, marcada en rojo. A ver. Está aquí, marcada en rojo. Del software TechType Express. Y esto de aquí nos va a llevar a una serie de pruebas, compilándonos en un informe. Bien, este software nos arroja un informe final. Bien.
Mencionaba también que las puertas interiores deben permanecer abiertas para que la presión al interior sea constante en el edificio, ¿no? El sistema de medición de blower door. En este gráfico se muestra un esquema más o menos del sistema de medición blower door con el DG1000, que es este aparatito que está aquí. ¿Ahí? Tiene dos canales de presión diferencial. El canal, ay, que no se marcó. Bueno, este equipo. Pero bueno, tiene dos canales de presión diferencial que van a ser el canal A y el canal B. Son estos que vemos aquí, A y B. Bien, el canal A mide la presión diferencial del edificio, toma la presión interior y la manguera verde que vemos que es la que se conecta al canal A marcado, la manguera verde, que luego se convierte en una manguera transparente cuando se conduce al exterior, ¿no? Bien. Como podemos ver, este valor 50,1 marca la presión diferencial del edificio. Y el canal B mide la presión diferencial del ventilador, que es la manguera roja, a la apertura mencionada de la entrada B, está aquí. Toma la presión en el indicador de velocidad del aire en el ventilador. Y la presión de referencia es la presión en el centro del monitor que se toma con la manguera de color azul. Todos los modelos de blower door mantienen este sistema, más o menos. Bien. Una vez obtenida la presión diferencial del ventilador, se puede determinar un volumen de flujo del aire dentro, trabajando con una serie de anillos que regulan más o menos el porcentaje de este flujo, ¿no? Es una manera de calibrar el volumen de calibrar el equipo al volumen de aire. Bien, hablamos también, como lo mencionamos, de una revisión preliminar. La prueba preliminar realizada con un equipo blower door, así también como la prueba final, va a determinar si el edificio se ha sellado o no correctamente. Y es importante que la persona que realice la prueba o que inspeccione, que lleve a cabo la prueba, tiene que inspeccionar personalmente toda la parte de la envolvente del edificio a la cual se somete, el área del edificio a la cual se va a someter esta prueba blower door. Bien, es decir, el área que va a estar, el área que está herméticamente sellada, por así decirlo. Bien. Es responsabilidad de aquella persona que lleve a cabo la prueba encontrar todas las fugas, ya sea grandes o más pequeñas, y asegurarse de que todos los sellos temporales que hayan sido colocados para la prueba funcionen correctamente. Es decir, que la cinta, si se lleva a cabo con un plástico y cinta, que la cinta esté bien pegada, que las superficies estén limpias para que pueda funcionar de la mejor manera el sello, etc. Bien, la revisión e inspección del edificio bajo despresurización. La revisión preliminar del blower door determina si el edificio ha sido sellado correctamente. Es importante que, como les decía, esta persona revise personalmente toda la envolvente y debe localizar, usualmente se usa un anemómetro o también se usa una cámara termográfica, termografías, para documentar las fugas o puntos de entrada de aire, los más importantes, ¿verdad? Vamos a ver también más adelante cómo detectar aquellas fugas. En esta imagen podemos ver en una ventana de un salón un punto de entrada de aire detectado detectado aquí. Detectado aquí una entrada de aire. Bien. ¿Qué quiere decir que nosotros tengamos una fuga de aire? Primero que que aún estamos a tiempo de corregirla. Una fuga grande va a sesgar los datos
más en edificios pequeños que en edificios más grandes. Cualquier agujero que sea visible y accesible y medible en la barrera de aire constituye una fuga grande. Bien. En esta imagen podemos saber o podemos ubicar que hay una entrada de aire, sin embargo no podemos localizarla exactamente dónde está esa fuga. ¿Bien? Podemos ver que hay una entrada, sí, pero no sabemos todavía determinar dónde está para poder sellarla. Estos puntos o estas fugas o puntos de entradas de aire deben únicamente documentarse, ya que no se pueden ahora intentar arreglar el agujero, ya que no tenemos aquí acceso todavía a la barrera de aire. Como podemos ver en la sección, la barrera de aire, que es la línea roja que vemos aquí, esta línea roja, en este punto todavía no está accesible. Uy, perdón que la flecha. Bueno, que en este punto aún no la tenemos accesible. Es decir, si nosotros tuviéramos, como lo vamos a ver en otra imagen, si nosotros tuviéramos acceso, aún estaría, tendríamos oportunidad de corregirlo. Bien. Aquí tenemos un poco más de detalle, tenemos esta entrada de aire, el aire entra por la barrera de aire exterior, y en el dibujo el aire entra por una junta entre el suelo y la ventana, y en la foto a través del sello entre la ventana y el piso. Bien, tenemos ese punto, sin embargo no podemos corregirlo exactamente. Bien. ¿Dónde más podemos ver estos puntos de entrada de aire o estas fugas? Tenemos aquí también en esta imagen superior a la izquierda, tenemos un punto de entrada de aire en un ático, donde no se ha desarrollado correctamente un sello o sellado correctamente el ducto de extracción de aire y el panel de yeso. Es decir, que aquí vamos a tener claramente una entrada de aire, una fuga de aire. Tenemos en la segunda imagen, a la izquierda abajo, tenemos una fuga de aire en una cubierta de planta baja, donde podemos ver que aún estamos, donde aún podemos acceder a esta capa de hermeticidad, bien, que es la membrana plástica que podemos ver, es nuestra capa de hermeticidad, es decir, que aún podemos quizás corregir la ubicación de esta fuga, bien. Todas las fugas de aire están localizadas en la capa de hermeticidad, que es la línea roja que generalmente cuando hablamos de Passive House, la línea roja continua que realizamos alrededor de toda nuestra envolvente técnica. Bien, aquí vemos un anemómetro que nos sirve para medir la velocidad del aire. Al usar un anemómetro para encontrar fugas, este dispositivo debe tener una frecuencia de muestreo alta, que bueno, eso aquí también lo va a determinar el equipo o el fabricante del equipo, que tenemos que cerciorarnos de el funcionamiento de este. Puede que estos valores que se muestran aquí no sean completamente precisos. El anemómetro usa la temperatura para calcular esta velocidad de aire, la velocidad del viento. Y el cabezal del sensor se calienta unos 80 grados centígrados con una batería, pero tiene que ser ubicado correctamente para que nos dé para que nos arroje un dato más certero o más útil también para nuestro caso. Bien, aquí tenemos la forma correcta de llevarlo a cabo y la forma incorrecta. Bien. Este de aquí es un ejemplo de anemómetro. Este de aquí es el sensor. Ahora vamos a ver los métodos diferentes para localizar estas fugas. Como primer método tenemos detectar de manera sensible, ya sea con nuestra mano, simplemente acercándonos a la percepción de una entrada de aire o de un cambio de temperatura, podemos detectar estas fugas. Como primer método y más sencillo, sin embargo no es bastante preciso.
Sabemos que este método, bueno, y los métodos que vamos a describir son puramente cualitativos, tampoco son cuantitativos, porque se pueden determinar y mostrar dónde está entrando aire. Bien. El segundo método es la visualización de fugas mediante un generador de niebla, mediante un humo, donde podemos ver, al arrojar el humo, podemos percibir dónde hay movimiento de este humo, dónde se desaparece, por así decirlo. Podemos ubicar esa entrada en la dirección del aire que entra, del viento. Bien. Tenemos como tercer método una detección de fugas basadas en termografía, que son imágenes que miden la radiación, pero que reflejan las diferencias de temperatura, la diferencia de temperatura sobre las superficies. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí una superficie en esquina, donde tenemos a ver, aquí, donde tenemos de color morado, como podemos ver esta sección. Entonces podemos saber que en esta unión entre el muro y el piso, bueno, que yo veo aquí, podemos ver que en esta unión hay una entrada de aire o una fuga de aire. Bien, y se esparce. Podemos saber que el punto crítico es esta esquina. Bien, esto es un poco lo que hace la termografía. Bien, ¿cómo determinar fugas totales? Mediante un volumen total de flujo, que es el valor B50, medido a 50 pascales, de ahí viene el 50, que es esta diferencia de temperatura. En este ejemplo, el área superficie es de 203 centímetros cuadrados para una abertura redonda de bordes afilados como una hoja delgada. Es decir, que esta abertura es la fuga. Bien, bajo esta misma presión, que son 50 pascales, la diferencia de presión, la misma cantidad de aire fluye a través de todas las fugas en relación con el tamaño de la fuga. Esto de aquí es más o menos un dato numérico, por si lo quieren revisar más adelante, comparado con alguna prueba, no sé si la hayan realizado o si han visto algún informe. Bien. ¿A qué se lleva, o bueno, de qué habla esta tasa de cambio o este valor N50, que es calculado a partir de nuestro volumen total de aire y el volumen del flujo de aire? Bien, es importante asegurarse de no exceder los valores de renovación de aire, como hablamos de ACR o Air Change Rate, N50 a una presión diferencial de 50 pascales. Hay normativas, como es la normativa española, que habla de un valor concreto. Es importante saber y determinar ese valor medido a N50. ¿Bien? Como valores referenciales tenemos que los edificios sin sistema de ventilación o aire acondicionado tienen un valor N50 menor o igual a 3 renovaciones hora, que quiere decir el H1, que son las renovaciones en una hora, renovaciones del volumen total de aire. Los edificios con sistema de ventilación o aire acondicionado tienen un N50 menor o igual a 1,5 renovaciones hora. Bien. El valor B50 es el volumen de flujo de aire a una presión diferencial de 50 pascales. Y es importante recalcar que el N50 se refiere a la cantidad de renovaciones de aire a una presión diferencial de 50 pascales en una hora. Es decir, en una hora, ¿cuántas veces el volumen total se va a renovar? No sé si queda claro de esta forma. Bien, es otra forma de escribir 1 sobre hora, es decir, siendo la fracción total 1, el volumen total renovado en una hora. ¿Bien? Bien, para calcular los valores referenciales sabemos que tenemos que calcular un volumen interno. Este volumen interno va a ser toda la parte que va a ser medida del edificio, es decir, si tenemos un sótano que no va a ser calefactado, que no va a ser, o que no abarque la capa de hermeticidad, pues este sótano no va a ser cuantificado. Bien, entonces,
tienen que usarse las medidas interiores del edificio, tanto las alturas totales, las áreas totales. Es importante no sustraer de nuestro volumen total las paredes interiores o los muebles que existan al interior. Este volumen no tiene que ser sustraído y no es necesario. Bien. Esto aquí de acuerdo a la norma, ¿no? Como lo hemos visto en toda la presentación, de acuerdo a la norma ISO 9972. Bien. Esta es más o menos una imagen del manual que viene con el equipo, explicando más o menos el proceso, bueno, no más o menos, de hecho, explicando a detalle el proceso del ensayo. Yo creo que también es importante siempre revisar el manual, ya sea del software como del equipo, porque siempre tenemos preguntas, no todos los casos son iguales, y es importante revisarlo para llevar a cabo el proceso de una manera más precisa. Como les hablaba, existe un hardware y software. El equipo esencial del ensayo blower door, que es el que tenemos en esta imagen, tenemos el equipo de la puerta en sí. Vamos a ver ahora más adelante qué es cada parte. Y tenemos también un software, que es el blower door software, también conocido trabajado en Windows como el TechTite o TechTite Express, que va a controlar la unidad de prueba mediante el ordenador. Es decir, que este equipo se va a conectar a nuestro ordenador y bueno, una vez que llevemos a cabo el proceso del ensayo, nos va a arrojar un informe final. Bien. ¿Cómo es la instalación del sistema de medición? Bueno, aquí tenemos también marcados las partes del equipo. Tenemos aquí como número 1 el ventilador, que va a ser esta de aquí, la entrada de aire. Tenemos esta tela, el equipo en rojo, este que está aquí, que va a ser el panel. Viene en un tamaño estándar, pero puede ser ampliado, modificado de acuerdo a las diferentes tipos de puertas, tamaños de puerta, que puede ser adaptado. Bien, tiene también un marco de montaje que es, como les decía, para regular el tamaño de nuestra puerta, regular este equipo al tamaño de nuestra puerta. Y tiene un conjunto de tuberías pequeñas que van a ir conectadas tanto al ventilador como al calibrador de presión digital. Como vemos aquí, este equipo lo vemos aquí instalado ya en el sitio, y también vemos que estos cables van conectados a nuestro ordenador, bien, donde vamos a tener o vamos a poder manipular los datos en el software. Bien, una vez encendido el equipo, vamos a revisar los resultados del ensayo, que son los que nos arroja en el ordenador, o bueno, ya sea en el ordenador o en el móvil, donde llevemos a cabo el software. ¿Qué son los resultados que nos va a dar? El coeficiente de correlación va a indicar qué tan cerca se encuentran los puntos de cada dato de la curva, cada dato obtenido comparado con la curva promedio calculada. Bien, este dato sí debe ser menor a 0,99 y la pendiente de la recta n debe estar entre 0,5 y 1. Nosotros, de acuerdo al valor que nosotros obtengamos, vamos a tener nuestro valor n, que es el que tenemos aquí. Nuestro valor n. ¿Sí? Idealmente se deben realizar dos pruebas, presurización y despresurización, pero en la norma está permitido realizar una. Yo creo que no está de más hacer presurización y despresurización, creo que es una manera de calibrar correctamente el equipo y obtener un valor más preciso.
Bien, de hecho, para blower door se usan los dos. Bien. ¿Cómo hacemos para preparar el edificio? Como parte esencial, todas las partes del edificio que se incluyen en consideración para la certificación de estanqueidad deben probarse. Las áreas no ventiladas como los áticos o sótanos no están incluidos. La prueba de hermeticidad debe realizarse una vez finalizado todo el trabajo relacionado con las barreras de aire. Como les decía, hay una prueba preliminar y esta de aquí va a ser la prueba final. Las aberturas intencionales están cerradas o selladas. Hay que tener en cuenta la calidad de las superficies de intercambio de calor, por lo tanto se debe realizar un procedimiento de acuerdo a una parte, a un procedimiento extra en la prueba de envolventes del edificio. Esto de aquí yo creo que no está marcado en la norma. Bueno, me parece que no lo marqué en la norma, pero lo puedo revisar luego. No, esto de aquí no lo marqué en la norma. Bien, a ver. ¿Cómo preparar el edificio in situ? Existen condiciones de los componentes y existen los pasos para obtener dichas condiciones, ¿verdad? Como primera parte del componente vamos a hablar de las partes exteriores del edificio, donde todas las aberturas exteriores intencionales están cerradas, más no selladas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos visto de puertas y ventanas al exterior deben estar cerradas como habitualmente se cierran. Puertas de sótano, tragaluces, trampillas de pared, etc. Para las partes interiores del edificio se tiene que lograr una presión uniforme, por lo que estas puertas y ventanas, bueno, puertas y conexiones interiores tienen que estar abiertas, incluidas las puertas de apartamentos individuales y las puertas de control de humo. Para el componente del sistema de calefacción se deben apagar y cerrar las aberturas ajustables. ¿Cómo se hace esto? Apagando llamas, quitar cenizas, cerrar conductos de humo y suministros de aire. Para el componente de aire acondicionado y sistemas de ventilación, de igual forma se deben sellar las entradas y salidas de aire, incluida la ventilación libre y la de los pozos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Sellando estos sistemas, tapando los canales de aire, apagando y sellando los ventiladores de baño. Las campanas de extracción no es necesario que sean selladas. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de los sellos. A ver si lo podemos ver aquí. Podemos ver aquí sellado, sellado, sellado. Bien. Las aberturas de equipos que aún no han sido instalados, pero que van a ser instalados una vez que se culmine que se haga uso del edificio, tienen que estar cerradas, selladas temporalmente. Que generalmente en un proceso de construcción también permanecen selladas, quizás no de una manera hermética, pero para que no entre polvo, para que no se ensucien y no se deterioren en el proceso de construcción. Todos estos elementos que han sido sellados de manera temporal tienen que ser documentados y puestos como un adjunto o como una nota al informe de blower door. ¿Bien? Hay que sellar tantas aberturas como sea posible, las que sean las más grandes, incluso también las más pequeñas, tratar de sellarlas la mayor cantidad. ¿Bien? Y selladas de una forma hermética, es decir, si le vamos a poner un papel, que el papel alrededor tenga pues un sello, que sea con unas ligas o con una cinta correctamente pegada. ¿Bien? Bueno, esto de aquí, este caso no lo vamos a llevar ahora a cabo, pero bueno, en el caso de que más adelante o de querer llevar a cabo es más o menos trabajar, leer de acuerdo a la presentación, más o menos cuál sería el proceso para poder realizar este ensayo. ¿Sí? Esto de aquí también es importante al momento de que ustedes vayan a realizar este ensayo o que
estén presentes en el momento del ensayo, que aún sea que solamente determinar como visualización o como parte de este ensayo. Estos pasos deben ser llevados a cabo uno por uno. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar o seguir nuevamente como un checklist de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, también me parece que es un dato importante para revisarlo al momento de hacer la prueba. Bien, revisar puertas, ventanas, tragaluces exteriores, puertas interiores, ventanas en espacios no calefactados, escotillas, puertas al lado exterior de pared en áticos, puertas al sótano sin calefacción, ojos de cerradura, falsos techos tumbados, bueno, etcétera, ¿no? Esto de aquí también va a estar al alcance de ustedes en la presentación para que revisen cada uno de estos y cuáles sí, cuáles no, cuáles representan una mayor fuga o una menor fuga en el edificio en el que se encuentren, ya sea un piso, ya sea bueno, a mayor escala o menor escala. Bien. Es importante antes de empezar el ensayo determinar las condiciones climáticas en nuestro edificio. Determinar la temperatura, la velocidad de viento, es importante saber si llueve, si no llueve, etcétera, ¿no? Determinar la temperatura interior y exterior de nuestro espacio y con un termómetro de presión de un grado Kelvin para tomar en consideración cuándo se determine el volumen del flujo de aire, es decir, el momento en el que estamos realizando la prueba ventilador. Bien, iniciar sesión en nuestro software, determinar la velocidad del aire, más o menos echar un ojo en las condiciones en las que estamos, si tenemos edificios grandes, si tenemos árboles o un cuerpo de agua alrededor, todo esto tener en cuenta. Bien. Alternativamente con un termoanemómetro, que es el de la velocidad y la temperatura. Para estación de errores tenemos también un proceso que se va a llevar a cabo si es que tenemos incertidumbre total de estas condiciones o de ciertos datos, ¿no? Ahora vamos a revisar qué pasa al tener incertidumbre. Más adelante lo vamos a ver. Hablamos también de un diferencial de presión de referencia de acuerdo a las condiciones climáticas. La diferencia de presión de la línea base, lo siento. La diferencia de presión de la línea base, diferencia de presión natural, debe estar entre 0 pascales, una diferencia de presión entre 0 y 5, entre 5 y 0. ¿Bien? De presurización y despresurización. ¿Bien? Si se excede este valor, se debe anotar en el informe de la prueba. Todos los datos o incertidumbres que no tengamos se deben siempre adjuntar en nuestra prueba ventilada, en nuestro informe final. ¿Bien? La velocidad del viento oficial tiene que ser menor o igual a 6 metros por segundo. ¿Bien? Y la altura del edificio tiene que ser también determinada en metros, es decir, la altura de edificios que existan alrededor, también de nuestro volumen también tiene que ser determinado en metros. Trabajamos en metros. ¿Bien? Este es un procedimiento de prueba de acuerdo al anexo H del CTE, bueno, que es el que ya hemos visto. Es una prueba de despresurización donde... Es una prueba de despresurización donde el punto de medición exterior de la presión de referencia en un clima ventoso. Este punto debe estar más lejos de la casa y de cualquier obstáculo. Igual, estos puntos de determinación son también descritos en el manual del TechTite, porque también determinamos, de acuerdo a nuestras condiciones exteriores, dónde vamos a ubicar este punto exterior, porque también, por ejemplo, si estamos dentro de no necesariamente de una casa que tiene... quizás no estamos a distancia del cable para poder ubicar este punto de referencia, pues lo vamos a ubicar quizás en una ventana, quizás en un pasillo. Esto de aquí se va a determinar una vez que tengamos escogido
nuestro objeto del ensayo. ¿Bien? Esta pieza T, que es la marcada aquí, va a proteger contra la interferencia de cambios de presión. Bien. Estos son más o menos, es un cuadro indicando la evaluación de acuerdo a la incertidumbre del ensayo, más o menos qué porcentaje tenemos de incertidumbre. Esto aquí es para revisar en el caso de que haya o no incertidumbre en nuestra medición. Estos valores no son necesariamente definitivos. La evaluación de errores aún se puede cambiar después de tenerlos en cuenta. Bueno, esto de aquí es un comentario adicional de la norma. Si el valor resultante y el parámetro calculado a partir de él son menores o iguales que el valor mínimo dado por la normativa, en nuestro caso del CTE, entonces se han cumplido los requisitos. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. En nuestra prueba hay un valor calculado N50 de 2,9 renovaciones hora y el valor, según la norma u otra fuente, va a ser menor o igual a 3. Por lo tanto, se han cumplido los requisitos relativos del parámetro N50. Bien, que cumplimos ambos. Estos son otros comentarios adicionales de la normativa habiendo incertidumbre total. Cómo podemos, o qué tenemos que realizar o qué tenemos que tener en cuenta al haber esta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, para revisarlo más adelante. Y ahora vamos a hablar un poco de la importancia de este ensayo para el cumplimiento de la normativa española. ¿Bien? Este ensayo toma relevancia o es más relevante para nosotros en el CTE debido a la publicación a la nueva actualización del 20 de diciembre en el cual se modifica el Código Técnico de la Edificación afectando el documento básico de ahorro energético. Bien, donde aquí hablamos de valores más certeros o más definidos, por así decirlo, ¿no? Hablamos ya de permeabilidad al aire de la envolvente térmica, hablamos de una zona climática y de acuerdo a esto, qué permeabilidad está permitida. Bien, se limitan en esta nueva actualización, se limitan las renovaciones de aire que tiene el edificio a una diferencia de presión entre el interior y el exterior de 50 pascales, que es la que hemos visto durante toda la presentación. Y para determinar estos valores de renovaciones hora debidas a infiltraciones en el anexo, nos proporcionan una metodología de cálculo, que es la que tenemos aquí. También trabajamos con el valor N50. Bien, en el anexo H del CTE ya hace referencia a un ensayo blower-door, es decir, ya menciona un ensayo con la puerta ventilador, justificándose con la referencia a la norma UNE anteriormente mencionada. Bien. Es decir, que para nosotros ahora en construcción actualizada ya tenemos que tener en cuenta las pruebas, el ensayo de la puerta ventilador, del blower door, tenemos que ya manejar más o menos referencias de permeabilidad en cuanto al valor N50, volúmenes, presurización, despresurización, es decir, que ya es necesario el día de hoy para mantener un confort interior y para cumplir con el Código Técnico Español. Bien. Bueno, esto de aquí es un poco de dónde viene blower door, sabiendo que nosotros somos una empresa también distribuidora de este equipo. Y bueno, para mayores preguntas a nuestro correo, número o página web, que pueden ponerse en contacto, incluso en dudas del ensayo o de la instalación del equipo. Bien, ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, muy bien. Gracias, María Emilia. Veo que hay alguna pregunta. Por ejemplo, Andrea dice, bueno, buenos días, ¿qué significa la curva promedio y cómo la calcula el programa?
La curva promedio es una regresión lineal de las mediciones que se toman a unas presiones de referencia dadas, por ejemplo, a 20, 25, 30, 35 pascales, etc. Cada uno de esos puntos que forman parte de esa curva es una media de medidas tomadas en unos 30, 60 segundos, depende un poco de las condiciones del edificio, las condiciones exteriores, para que ese error sea mínimo. Entonces, de cada uno de esos puntos, que consiste en unas cuantas mediciones, normalmente es cada segundo y es al menos durante 30 segundos, se toma esa regresión lineal. La regresión lineal es una aproximación ¿no? cuadrática del error entre una para ajustarlo, ¿no? Entonces, esa regresión es la que tiene que ser mayor a 0,99. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta que hemos ido también respondiendo? Mercedes nos comentaba que si en el ensayo en uso del edificio en uso, si hay que tener alguna precaución especial con el mobiliario, si hay que sacar objetos del edificio, lámparas, libros, etcétera. En principio ninguno, el ensayo se hace tal y como va a ser ocupada la vivienda. Lo que sí que hay que tener siempre cuidado, pues, o especial atención, por ejemplo, si hay una chimenea, que no haya cenizas, por ejemplo, si hay hojas sueltas, sí que pueden salir volando. Pero bueno, la presión que ejerce a unos 50 pascales no es como para que salga volando el mobiliario o tenga, ¿no? Riesgo para la salud. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Alberto Jiménez comentaba que si los valores de N de 3 o 1,5, dependiendo del sistema de ventilación, eran referentes en España. No, de momento no. Sí que son referencia en otros países. Entiendo que en España lo adaptarán seguramente a la próxima modificación. Específicamente sé que en Alemania son los valores de referencia o en el Reino Unido. Eso es también. Buenos días, Manuel. Leo aquí. En el HE hace referencia al método B de la norma EN 13829, que es una norma que quedó derogada también en el 2019 y que creo que no les dio tiempo a actualizar. La ISO 9962 es ligeramente diferente porque de hecho no, hay 3. Sí, pero sí tiene su equivalencia a la 9962. Sé que hay 3 métodos en la nueva, no te sabría exactamente decir a cuál equivale. Vale, Manuel, más preguntas. Leo por aquí. Enrique, también buenos días, Enrique. Respecto a los extractores de cocina, si es una campana de extracción, todo lo que son elementos mecánicos se han de sellar. Si fuese de recirculación no haría falta hacer nada. Y respecto a las chimeneas, existen modelos herméticos. Si hablamos de Passive House, las chimeneas deben de ser estancas, tener una toma de aire y una expulsión independiente y una cámara lo más hermética posible. La hermeticidad al 100% no existe, pero tiene que ser alta. Quizás no son también depende del uso que tenga, puede ser recomendable o no. ¿Vale? Pero sí, hay modelos herméticos o tan herméticos como para no tener problemas, ¿no? Para superar esta prueba a la hora de consecución de la certificación, que es un valor de 0,6. La campana mecánica de la cocina no hay que sellarla, ¿no? No hay que sellarla, ¿no? Liam, también buenos días. Con la reforma de una vivienda que existe, pienso que merece la pena hacer la prueba Blower antes. Sí, es cierto. Si se quiere comparar el estado inicial, ¿no? Con luego el estado final, sí que es aconsejable hacer una prueba inicial, ¿no? Para saber en qué punto se encuentra. ¿Vale? La campana mecánica de la cocina no hay que sellarla, se deja tal y como está, sí, creo que lo he dicho mal. Lo que hay que sellar es el sistema de ventilación. Vale, ok, bien. Ahora os voy a poner un breve vídeo de cómo se ejecuta un ensayo real. Un segundito que comparto la pantalla. El Blower Door Test o el test de la puerta soplante tiene como principales usos los siguientes.
medir la permeabilidad al aire de la envolvente de un edificio o de alguna parte del mismo, comparar la permeabilidad relativa al aire de varios edificios que son similares, identificar los orígenes de las fugas del aire. Si se arreglan esas fugas del aire, podemos determinar cómo es la reducción y también mantener las condiciones de calidad al aire, así como de las calidades acústicas que se han planificado en el edificio. Esta herramienta está aceptada internacionalmente para comprobar y comparar la estanquidad al aire de un edificio. Otros usos, como el que nosotros podemos estar practicando habitualmente, es la certificación Passive House. Para certificar una vivienda como pasiva, es obligatorio realizar el test con éxito. En el caso de una rehabilitación, el máximo permitido es una renovación al aire hora y en el caso de viviendas nuevas es 0,6 renovaciones al aire por hora. Es decir, en el caso de rehabilitaciones es el 100% del volumen del edificio y en el caso de obra nueva el 60% del volumen de ese edificio. Para la medición lo que hacemos es instalar un ventilador blower door en una puerta o bien en una ventana exterior de ese edificio. El resto de puertas y ventanas exteriores deben también permanecer cerradas, mientras que las puertas interiores deben permanecer abiertas para que fluya el caudal de aire. El ventilador genera un aumento o una disminución de la presión interior para determinar el intercambio de aire en el edificio. La puerta, una vez instalada, se compone de un marco que tiene una tela de nylon donde hay un agujero o varios para instalar uno o varios ventiladores. Y también tenemos el manómetro. Es el que nos va a permitir configurar la presión con la que queremos trabajar y también nos va a dar diferentes tipos de información, por ejemplo, del caudal que está entrando o saliendo del edificio. Una de las cosas que se han de hacer para preparar el test de hermeticidad es localizar puntos que en el proceso de la obra deberían estar ya reparados. Ahí vemos cómo hay unos tubos que pueden proceder, por ejemplo, de acometidas de agua o de acometidas de electricidad que no se han sellado para el test de hermeticidad. Y lo que vamos a hacer es detectarlos antes de ese test o durante el mismo y ver la disminución del caudal producido por dichas infiltraciones. La tasa de renovación de aire proporciona una información acerca de las infiltraciones de la envolvente, que pueden ser detectadas sistemáticamente y eliminadas durante la medición. Por ejemplo, si el edificio no está muy avanzado, cuando se completa la envolvente, nosotros podemos realizar una medición de esa hermeticidad y detectar mucho más fácilmente las infiltraciones y también arreglarlas. Tener una tasa de estanquidad que cumpla con la normativa, sin embargo, no significa que la envolvente del edificio esté libre de importantes infiltraciones inaceptables. La detección de infiltraciones, como mínimo, en forma de controles en el edificio, forma parte, de hecho, de normativas europeas como la EN 13829. La eficiencia energética del edificio y la calidad del proceso constructivo son optimizadas y documentadas en el informe que se realiza después del test. La estanquidad de la envolvente es asimismo uno de los requisitos principales para el ahorro energético y que en normativas europeas cada vez se está incluyendo como algo obligatorio. La medición de la estanquidad se lleva a cabo una vez que el edificio ha sido finalizado, pero nosotros recomendamos la realización de una medición adicional previa cuando se ha completado la envolvente en el proceso constructivo. Mientras la capa estanca está aún visible, fáciles de detectar y reconocer las infiltraciones
y que sean fáciles de solucionar dichas infiltraciones. Esto permite ahorrar los costes y el esfuerzo de la eliminación de las mismas. Las infiltraciones surgidas durante el proceso constructivo ocurren frecuentemente en juntas y penetraciones. Es precisamente en estos puntos donde la barrera estanca ha de ser diseñada y ejecutada con especial cuidado y detalle para evitar posteriores costes de reparación. Cuando se planifica el aislamiento, estas zonas deben ser tratadas con cuidado para evitar costosas reparaciones. Las infiltraciones más comunes se dan principalmente en cruces y uniones de elementos constructivos, penetraciones de tuberías y cables a través de la capa de aislamiento, encuentros con el suelo de puertas y ventanas, conexiones de diferentes materiales, por ejemplo, elementos macizos y elementos ligeros. Una vez que hemos terminado el análisis de hermeticidad, procederemos a realizar un informe donde se detallen las principales cuestiones que tiene esa envoltura. Muy bien, gracias. Espero que os haya también resultado interesante este último vídeo. Son justo ya las 11 de la mañana y damos por concluida esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, recibiréis un correo con el enlace directo a esta sesión que estará en YouTube.